con todos? Espero que estén bien. Bueno, viendo aquí que Roviro destaca hoy entre las efemérides del 14 de mayo, que un día como hoy, pero en 1813, es cuando se inicia la campaña admirable con la partida de Bolívar desde Cúcuta para invadir a Venezuela. Y bueno, efectivamente, esto es una campaña muy importante, de los hechos más notorios que hay durante la guerra de la independencia, y además, pues, por supuesto, fue una campaña exitosa. Hay que decir que esa campaña estuvo precedida por la campaña del Magdalena. Se le llama así porque Bolívar vino recorriendo desde Cartagena, que es donde había llegado después de los eventos de la capitulación y entrega de Miranda, a mediados del año 12, había llegado hasta allí, exilado, y en contacto con los patriotas de la Nueva Granada, había logrado el apoyo para hacer esta campaña. Fue prácticamente despejando todo el río de fuerzas realistas, le dio el control a las tropas patriotas del río, lo cual fue desde el punto de vista estratégico militar muy importante. Pero bueno, al llegar a la frontera con Venezuela, en Cúcuta, pues él decide seguir a liberar a su patria, pues, ¿no? Y allí es donde justamente empieza la campaña admirable. Ese 14 de mayo de 1813, cuando parte desde Cúcuta y cruza la frontera hacia Venezuela. En esa campaña ocurrieron muchas cosas. Fue una campaña de varios meses, como ya podemos ver. Empieza un día como hoy, 14 de mayo, y termina el 6 de agosto con la entrada a Caracas. Ocurren hechos políticos trascendentales durante esa campaña, como es la firma del decreto de guerra-muerte, que ocurre en Trujillo el 15 de junio de 1813, como lo dijimos en el audio donde hablamos del Diablo Briseño. Y también ocurren episodios bélicos importantes. Hay muchos combates y peleas, pero entre ellos, por ejemplo, destaca el de la batalla de Taguanes, que fue el 31 de julio de ese año, ¿no? Y bueno, Bolívar entra, como ya hemos dicho, a Caracas triunfante el 6 de agosto. Sin embargo, a pesar de que fue una campaña triunfante y llena de victorias para la causa, había dejado en el camino, por supuesto, a muchos realistas que todavía estaban en pie de lucha, ¿no? Estaba Ceballos, estaba Llanes, estaba el propio Boves, y bueno, Bolívar se tiene que regresar al centro occidente y es derrotado en un sitio que se llama Tierritas Blancas, cerca de Barquisimeto, el 10 de noviembre. Lo derrota Ceballos. Y bueno, luego Bolívar se desquita, por decirlo así, y cierra el año con broche de oro con el importante triunfo de la batalla de Araure, que fue el 5 de diciembre. Bueno, ya después vendrá el año de 1814, que es el año duro para la independencia, el año donde Boves se hace más fuerte, y a pesar de que Rivas lo derrota en la batalla de la Victoria en febrero, pues luego se viene sobre Caracas y ahí empieza la caída de la Segunda República, de lo cual seguramente tendremos oportunidad de hablar después. Bueno, un abrazo para todos. Cuídense.